El papel que posee la mujer hoy en día en la sociedad española es muy diferente al que ha poseído años atrás. Si comparamos la situación en el ámbito de los derechos y libertades de las que gozan ahora las mujeres, podemos comprobar que son mucho más amplios de lo que eran hace unos años, concretamente durante el franquismo. Esta ampliación de derechos y libertades ha favorecido a la equidad y a la implantación de la igualdad de oportunidades de las mujeres con respecto a los hombres en los distintos ámbitos de su vida, como el laboral, político, social, cultural, jurídico, económico o en la simple cotidianidad. Gran parte de esta evolución ha tenido lugar principalmente a partir de la transición española en el año 1975, que supuso el paso de la dictadura franquista a la democracia, caracterizada por la instauración de la Constitución de 1978 y por el reinado de Juan Carlos I. Asimismo, esto ha favorecido al desarrollo de la sociedad española, actualmente muy diferente a la de la primera mitad del siglo XX. Durante el franquismo se decretaron una serie de leyes con las que las mujeres quedaban relegadas a asuntos del hogar y al cuidado de sus hijos. Los medios también ayudaban a recalcar estos valores que tenían tanto peso en la sociedad. Por aquel entonces no recibían ayuda ninguna para poder defender sus derechos como ser humano, a diferencia de los hombres. En 1938 se promulgó el establecimiento de la Ley de las Relaciones Laborales, con el que las mujeres que hubieran contraído matrimonio no tenían derecho al mercado laboral. El Estado no permitía que las mujeres ejercieran sus jornadas laborales en un horario nocturno y permitía que las mujeres casadas quedaran libres del trabajo en las fábricas o talleres para dedicarse de forma plena a las labores domésticas. A partir de 1939, las mujeres y los hombres se tenían que dar de alta autónomamente, y ellas debían exponer al nombre del cónyuge su profesión, lugar de trabajo, salario recibido y número de hijos. Además, también se les prohibió alistarse como obreras en las oficinas de colocación, excepto si eran cabezas de familia y mantenían a esta con su trabajo, si estaban separadas, si se hallaba incapacitado su marido o si eran solteras, sin medios de vida o en caso de que tuvieran un título que les permitiera trabajar. A lo largo de la posguerra, la mujer debía seguir un rol que era difundido desde las escuelas, la iglesia y los medios de comunicación, y se consideraba que su cometido era proporcionar hijos a la patria. Se imponía la vestimenta que debían portar las mujeres. Debía vestir con mangas largas o en su defecto hasta el codo. Estaba mal visto que las féminas llevaran escote, ropa ceñida, corta o con transparencias. Las mujeres en plena juventud no debían salir a la calle solas ni tampoco acompañadas de hombres que no pertenecieran a su familia. La mujer se encontró con grandes dificultades a la hora de acceder a los estudios superiores y medios, y aquellas que accedían se las consideraban antimujeres y se evitaba la coeducación. Por tanto, la mujer quedaba relegada en primer lugar a su padre, luego a su marido y quedaba excluida del trabajo extradoméstico o de los foros de vía pública. Se presentaba a la mujer como el sexo incompatible biológica y naturalmente con la independencia laboral o jurídica. Era un concepto de la mujer muy patriarcal. La mujer debe ser, pues eso, una chica buena, que estudie, que trabaje, pero que esté en su casa, que se ocupe. Se llegó a decir durante el franquismo que la mujer era el crisol de la patria. La mujer no debe ser nada, debe ser ella misma. Ese es mi concepto. O sea, ¿no? Eso de esas frases de las madres que dicen: ay, como hagas esto ya verás, no sé qué, no vas a encontrar novio, todas esas cosas son las que nos han marcado, por lo menos a mi generación, ¿no? Entonces eso no puede ser, eso hay que quitárselo, son lastres que la cultura patriarcal nos ha inculcado, que es como debe ser la mujer. Se halló en esa época un manual de la buena esposa. El manual de la buena esposa no tiene desperdicio. O sea, prepárale la cena a tu marido, cuando llegue no encuentres problemas, que bastantes problemas trae él. O sea, la mujer al servicio del hombre. La sección femenina de FED y de la Jones, encabezada por Pilar Primo de Rivera, manifestaba y defendía lo importante que era el trabajo doméstico que desarrollaban las amas de casa, la importancia de la educación y cuidado de los hijos, y la influencia que estas mujeres tenían a la hora de crear educación o comportamientos sociales y políticos.
Aún así, manifestaba la inferioridad de la mujer con respecto al hombre, transmitía el sentimiento de patria y cumplía 3 funciones: adoctrinar, formación teórica; educar, como ser buena ama de casa, como coser, clases de cocina; y asistir, hospitales, comedores, infantiles. Esto era el servicio social, y su participación adquirió una gran importancia, ya que era obligatorio para poder ejercer trabajos retribuidos en empresas públicas, y luego también se pedía para obtener pasaporte, carnet de conducir, licencia de pesca. Y entonces la sección femenina se centró mucho en lo que era el folclore, la gimnasia, y luego en formar a mujeres que fueran buenas amas de casa, buenas esposas, todo esto. No, a partir de yo recuerdo cuando yo tenía, a partir de los 18 años, había que hacer un servicio social a través de la falange, o sea, de la sección femenina. Entonces te podían mandar, pues, como nos decíamos becaria, a un servicio social de 6 meses en los que tenías que ir, pues, a alguna institución. Curiosamente, yo tengo 11 hermanos, entonces los que teníamos más de 9 hermanos, que ya está bien, nos librábamos de eso, entonces no teníamos que hacer el servicio social. También se creó la Hermandad de la Mujer y el Campo, que eran grupos de mujeres que iban a los ámbitos rurales y ayudaban a las tareas agrícolas, hacían adoctrinamiento político y promulgaban principios de higiene y de cuidado de la casa y de la familia. En el mundo rural también destacaban las cátedras ambulantes que daban charlas, consejos y cursos para luchar contra el analfabetismo y los círculos Medina, o locales que tenían salón de actos y biblioteca, y en los que se organizaban conferencias, actos culturales, exposiciones, etc. Y yo pues me quedaba con los hijos, los llevaba al colegio, hacía la casa, y cuando él venía pues cenábamos y todo el día se pasó. Bueno, pues lo que hacía la mujer en esa época pues era eso, que tampoco las mujeres no tenían los estudios que tienen hoy. Entonces las señoras pues trabajaban en lo que más o menos había mujeres para la limpieza, mujeres para eso, pero vamos, que tampoco tenían los estudios que tienen hoy y tenían que hacer más o menos lo que ellas podían hacer. Entre finales de 1942 y mediados de 1943 aparece la Acción Católica, que es capaz de canalizar muchas inquietudes de las mujeres. Con el desarrollo de la industria, cada vez son más los españoles y españolas que salen de España en busca de trabajo. Muchas mujeres abandonan el campo y comienzan a vivir en las ciudades y se introducen en el mundo laboral, por lo que la educación se comienza a generalizar. Por ello, mayoritariamente las mujeres de clase media comienzan a acceder a las universidades y comenzaban a conocer el ordenamiento jurídico o el Código Civil y lo que en estos textos se establecía y defendía. Con la Ley 22 de julio de 1961, con la que se prohibió cualquier discriminación en el ámbito profesional y salarial por razones de sexo, desapareciendo de esta forma las cláusulas de despido por matrimonio. Las mujeres cuando quedaban embarazadas podían decidir si mantener su empleo, obtener excedencias, etc. En el año 1966 ya hay magistradas, jueces y fiscales de la Administración de Justicia y se le pondría fin en los Códigos Civil y de Comercio de 1975 a la autorización marital para rubricar un contrato y comerciar. Por último, a finales de 1975, las mujeres no podían acceder a trabajar en la policía o las Fuerzas Armadas o en Administración de Justicia. Esto era así porque se pensaba que de lo contrario la mujer podría hacer peligrar algunas de las que se consideraban características básicas como la ternura, la delicadeza y la sensibilidad. Las asociaciones movilizadas en contra de las discriminaciones por razón de sexo eran pocas en aquel momento y tenían pocos recursos como para influir en la élite política. Los cambios de los que ha sido testigo la sociedad española en la década de los 60 han sido muy notorios y ciertamente revolucionarios. El papel de la mujer en el franquismo cogió poder y certeza cuando comenzó a proclamar la conquista de sus derechos y libertades, y así fue como se consiguió avanzar en la consecución de cambios en el sistema de los derechos laborales y de ámbito familiar. Estas alteraciones derivaron en la convicción de ambos sexos de las amplias aptitudes que poseen las mujeres y en el aumento de reclamos de la sociedad a las autoridades políticas en este aspecto. Ello derivó en la oposición al franquismo que limitaba y cohibía en muchos aspectos a las mujeres y en la toma de fuerza del movimiento feminista por reivindicar sus libertades y derechos. La mujer pues en ese momento pues también
evolucionó porque ya empezaron a estudiar y claro, al empezar a estudiar pues ya tenían esa que los niños ya tenían que dejarlos en guarderías o con las abuelas, o claro, ya ahí empezó ya la evolución de las mujeres. Como dicen los grandes sabios, hay que conocer la historia para no volver a repetirla, y así sucede también con el trato al sector femenino en la sociedad. Actualmente siguen existiendo una serie de estereotipos falsos sobre la mujer, debido a que a lo largo de la historia, durante las guerras o en periodos de crisis, siempre han tenido un papel secundario en la sociedad de manera general, y en el mundo del trabajo en particular. Hemos avanzado, pero no lo suficiente, por lo que la lucha continúa y no cesará hasta lograr la igualdad de género que tanto tiempo se lleva anhelando. Hay muchos signos, por ejemplo, esos hombres que dicen refiriéndose a su pareja, esta que tiene un nombre, o esos grupos que hay de parejas o de amigos, que de pronto la chica va a expresar algo y entonces le dicen, no, espérate que esto no entiendes. Y luego están los machos interruptores y los machos explicadores. Esos son los peores, que son los que te están dando lecciones todo el día. Incluso de temas que tú conoces. Imagínate que tú de pronto dices, porque el vino de, yo qué sé, de la Ribera del Duero es buenísimo, entonces no, espera, te lo voy a explicar, ¿sabes? Empiezas a explicarte cómo se dice, a lo mejor tú eres una experta, lo que te está explicando. Una mujer antes de acostarse, después de estar trabajando todo el día con el hombre, ella se va a la cocina, prepara los bocadillos, las cosas de los niños del día siguiente, pone la lavadora, hace esto, tal, y él se levanta y se va a la cama. Entonces todo eso es lo que no hay igualdad, no hay igualdad de hombres y mujeres, si no la luchamos nosotros por conseguir esos espacios,